Hola, le dejo este aviso que esta historia no me pertenece, link en la descripción y suscríbete por favor para aumentar el contenido. 21. Tengo hambre. ¿Por qué no comemos algo? La pelinegra se quejó mientras sostenía entre sus manos una caña de pescar junto a Usopp y Chopper. Comillas, lo haríamos si no te hubieras acabado la comida. Usopp y Chopper gritaron al unísono. Ah, tienen razón, sí, se rió después de recordarlo. Usopp y Chopper querían volver a regañarla, pero justo apareció Sanji. Comillas, ¿qué demonios hacen gritándole a mi querida Luffy-chan? Sanji estaba justo detrás de ellos, y en su posición los tomó de la cara haciendo chocar sus cabezas. Comillas, ay. Oye, ¿por qué fue eso? Todavía lo preguntas, no se le grita a una dama. Luffy-chan tenía hambre, es lógico que tomara la comida. Agitó la mano como si fuera lo más obvio del mundo. Sí, tienes razón, es normal comer si tienen hambre. Pero no al extremo de dejarnos sin nada. Usopp miraba a Sanji con profunda queja. Sanji es demasiado alcahuete con Luffy por ser una chica, qué bueno que no sabe que también tome parte de la comida junto con Chopper de manera clandestina mientras él no estaba. A propósito, Usopp. Comillas, y respondió sonriendo tratando de alejar esos pensamientos. Ya sé que asaltaste el almacén junto con Chopper. Usopp y Chopper terminaron en el suelo con chichón en la cabeza. Nami vio todo de principio a fin junto con Vivi en el piso superior y soltó un suspiro resignado. Estos idiotas, habrá algún día en el que no tenga que escucharlos hacer escándalo. No, estoy pidiendo demasiado. Vivi soltó una risita al ver la expresión resignada de Nami, para luego volver a concentrarse en el mapa que cargaba y entrar al camarote. Justo cuando estaba a punto de seguirla no pudo evitar notar a Luffy, para después ir hacia ella. Y cuando iba a preguntarle qué tal la pesca vio la carnada, Karoo. Iba a regañar y golpear a Luffy hasta que notó que la caña de pescar a la que estaba atado Karoo era la que estaban usando Chopper y Usopp. Usopp apenas si se levantó del golpe de Sanji, al segundo había terminado una vez más en el suelo, pero ahora a causa de otra persona. Chopper miró asustado a Vivi, había golpeado fuerte a Usopp y ahora lo estaba viendo muy feo. Lo mejor en este caso era correr. Desde que se habían ido de Drum, a Chopper le costó mucho adaptarse. Pero había logrado encontrar un lugar seguro donde podría sentir cómodo, menos nostálgico, no era nada más y nada menos que en Luffy. Corrió de inmediato hacia ella y la abrazó escondiendo su cabeza en su pecho evitando mirar a Vivi. Desde la primera noche en la que no pudo dormir y salió durante la noche a la cubierta, se topó con Luffy. Desde entonces ella le dijo que podían dormir si así lo prefería. Fue una sorpresa para él enterarse que su capitán le costaba dormir porque acostumbraba a dormir siempre en compañía de alguien. Y en vista de que Nami se negaba diciendo que quería su espacio, había noches como esa en las que ella salía a mirar el mar hasta que logró conciliar el sueño. Vivi se detuvo en cuanto vio a Chopper correr hacia Luffy. Bueno, en realidad solo planeaba regañarlo por haber sido parte de haber atado Karoo como carnada junto con Usopp. Se encogió de hombros y regresó al camarote junto con Nami. La navegante seguro la necesitaría por si tenía alguna duda sobre la Grand Line. Y lo menos que podía hacer por su ayuda, era decirles todo aquello que podría servirles en su viaje. Punto. No había comida, no habían siquiera logrado atrapar algo. Como decía Usopp, el mar parecía estar vacío de peces en ese momento. Una vez que Vivi se fue, logró convencer a Karoo de hacer de carnada y a cambio le darían una jugosa parte de la comida que consigan. El pato se lo pensó demasiado pero accedió. Fue entonces que inesperadamente lograron atrapar algo, pero no era un algo, sino un alguien. Más tarde se enteraron que este ser, que confirmaron era humano a pesar de su extraña apariencia, resultó ser Mr. Vivi había reconocido el rostro de su padre, el rey de Alabasta, entre los rostros que Mr. les había mostrado. Eso y que además Zoro y Sanji tuvieron casi un problema de hemorragia nasal cuando este agente de los barrocos casi se desnuda con la apariencia de Luffy. Lo había hecho primero con Nami, recibiendo como se esperaba un golpe y Sanji puso sus característicos ojos de corazón. A Zoro le dio igual, hasta hizo una mueca. Pero cuando el sujeto tomó la apariencia de Luffy, el espadachín quitó su ceño fruncido y prestó la misma atención que Sanji. Para su mala suerte, Nami no iba a permitir que este tipo haga lo mismo dos veces. Mr. no sabía quiénes eran ellos, al menos eso tenían a su favor por el momento. Y que al parecer les agradó lo suficiente como para llamarlos amigos y decir que no olvidaría este favor por haberle salvado la vida. Da igual, era muy extraño, pero al menos ahora saben un poco más a lo que se enfrentan. Toca crear un plan y lograr que Crocodile no destruya el país antes de que Vivi pueda hacer algo.
Nami debió de imaginarse que decirle a Luffy que actuara precavidamente era totalmente inútil. Sobre todo si tenía hambre, no escuchaba razones con el estómago vacío. Comillas es a Luffy. ¿Cómo se le ocurre irse así nada más? ¿Es que acaso olvida la recompensa que tiene? Nami echaba humos mientras gritaba. Deja de armar tanto alboroto. Ya se fue, ¿a quién le gritas? ¿Al aire? Aparte de bruja ahora estás loca. Zoro habló mientras se lanzaba del barco a tierra firme. Comillas, ¿qué has dicho? Bueno, es hora de comer. Comillas, oye, Marimo idiota. ¿Cómo te atreves a ignorar a la maravillosa Nami? Antes de que empezaran otra absurda discusión, Nami golpeó a ambos para no armaran escándalo. El plan inicial de pasear por la ciudad en busca de provisiones tuvo que ser tomado con mayor cautela. Mr. 3 seguía con vida y ya había llegado a Alabasta, su barco era una prueba irrefutable. Siguiendo la estúpida idea de Usopp, lograron atravesar parte de la ciudad. Ahora tan solo quedaba planear qué harían y el cómo trabajarían para ayudar a Vivi. 22 Cuando Vivi le pidió a Sanji que les consiguiera ropa, no hablaba de ropa de bailarina. No es que fuera horrible, solo que no era lo adecuado para viajar por el desierto. Comillas, ay, se ven tan hermosas. El cocinero miró entonces hacia un costado y ustedes parecen unos rufianes, habló con desagrado a los hombres. Miren quién lo dice, le resbalaban los comentarios del cocinero del amor. Comillas, que ya idiotas, ahora que tenemos todo solo hace falta buscar a Luffy. Eso es fácil, tan solo tenemos que buscar un restaurante. Usopp dijo como si fuera lo más obvio del mundo. O podría estar donde haya un gran alboroto. Comillas, ¿y qué tal si se perdió en el camino y no llegó a la ciudad? Chopper agregó desde el suelo, todavía agobiado por el calor y ese horrible olor del perfume. Por un momento Nami se quedó callada considerando esa opción. Ni que fuera como el marimo. Sanji salió en defensa de la pelinegra ausente. Comillas, ¿a qué demonios te refieres? Sanji no le quitó la vista de encima a Zoro y soltó el humo del cigarrillo. Eres un idiota que siempre se pierde. Zoro se levantó y bajó su mano a la empuñadura de la katana, listo para sacarla. Repite eso una vez. Sanji estaba a punto de abrir la boca de nuevo, pero un golpe en su cabeza y en la de Zoro los detuvo de empezar una común discusión. Comillas, ya basta idiotas. Usopp se rió del golpe que recibieron y Chopper, que hubiera querido reírse, no tenía ganas de hacerlo con todo el calor que estaba haciendo. Cuando se adentraron en la ciudad en más de una ocasión, Nami y Zoro tuvieron que evitar que Chopper y Usopp salieran estafados por creer en cualquier estupidez que le decían los comerciantes. Para su mala pasada, Zoro identificó a una mujer que discutía con un mercader como la Marine que enfrentó en Loguetown. Hasta ahora ella está a la par con Nami en cuanto a la mujer más molesta que se haya cruzado. Nami al menos era su compañera y no intentaba capturarlo y quitarle su espada. Pero esta mujer Marine no solo era odiosa teniendo un gran parecido con Kuina, sino que lo que le enfurecía de ella, es que usaba como pretexto su condición de mujer. No mentía cuando le dijo que la mataría, se volvía a usar de excusa su género si perdía. Kuina también había dicho algo similar respecto a su género y como eso sería un impedimento, pero logró hacerla cambiar de opinión antes de que muriera. La prueba viviente de que Kuina y esta mujer Marine cometían un error era su capitana. Ese fue tan solo de sus problemas, esa mujer estaba con ese Marine Smoker. De alguna manera los habían seguido hasta Alabasta. Zoro y Sanji fruncieron el ceño en disgusto, por alguna razón había algo en la manera en que el Marine expresó que esperaba encontrarlos que no les gustó nada. Otro problema es que había alguien más buscando Luffy. Un hombre joven de pelo negro la buscaba. No pudieron ver su rostro pero sí un tatuaje en su espalda. Qué raro, ese tatuaje les sonaba de algún lado solo que no podían recordar de dónde. Debían irse de Nanohana de inmediato, antes de atraer la atención de toda esa gente buscándolos y hasta de los barrocos. Los civiles primero fueron atraídos al restaurante por una supuesta muerte de un chico. Resultó que solo se había quedado dormido, pero no hubieran imaginado nunca que se tratara de uno de los comandantes de Barba Blanca. Smoker no encontraba razón alguna por la que Puño de Fuego, estuviera en Alabasta. Como sea, sigue siendo un pirata. Otra conmoción empezó cuando ambos hombres fueron golpeados por una figura que se apresuró al restaurante haciéndolos chocar contra un muro. El día está lleno de sorpresas poco comunes, ahora hasta una chica golpeó a Pirata y Marine, y ni siquiera parecía darse cuenta de lo que había hecho. Aunque eso de importar mucho cuando se fijaron en su apariencia, era de hecho una belleza, una como esas de fábula que contaban los ancianos de mujeres hermosas que los hombres son capaces de ver en el desierto cuando están a punto de morir. Un espejismo hermoso que aparecía cuando se estaba a punto de perder la consciencia.
Solo que ella no era un espejismo, porque no era posible que todos ellos perfectamente bien y cuerdos vean el mismo espejismo en el mismo momento. Cuando Ace se levantó dispuesto a mandar al diablo a quien sea que lo haya hecho estrellar contra el muro, se detuvo abruptamente. Esa era Luffy. Sin duda era ella, jamás podría confundir a su hermana. Puede que no la haya visto en unos años, pero definitivamente era ella. ¿Quién más si no podría comer tanta comida como si nada? Y ese sombrero suyo, un mal recuerdo de lo apegada que es a ese pelirrojo borracho. Justo cuando iba a llamar la atención de la pelinegra y sacarla de ahí, porque notó la mirada que le daban los hombres, lo cual le disgustó, ese marine de antes lo pisó. Smoker abrió los ojos en grande cuando reconoció a la persona que comía como si nada, comillas, sombrero de paja. Cuando se acercó a ella a interrogarla, la chica pareció acordarse de quién era él después de comerse un trozo de carne, se sonrojó un poco y se llevó las manos cubriéndose el pecho. Luffy miró al marine frente a ella, y cuando lo reconoció como Humitos, también recordó cuando éste había puesto sus manos sobre ella. Esa acción la tenía avergonzada, pues se sintió rara cuando éste lo hizo, por instinto se llevó las manos al pecho. Smoker dio un paso hacia adelante dispuesto a explicar que no haría eso de nuevo, pero la chica no lo tomó bien, en su lugar salió corriendo. Comillas, oye, espera. Smoker corrió hacia ella. Ace no se iba a quedar atrás y siguió con la persecución, ignorando los gritos del dueño del restaurante, quien pedía el dinero por la comida y daños ocasionados. La principal razón por la que huía es porque presentía que Smoker la capturaría, y ya que había conseguido comida era hora de reunirse con sus nakamas. Cuando Smoker logró alcanzarla y parecía que no tenía más opción que pelear, se preparó para pelear contra él. Pero no fue necesario, la intervención de un recién llegado impidió que lo hiciera. Al principio no logró descubrir de quién se trataba, ya que solo veía su espalda desnuda con un tatuaje enorme en ella. No le sonaba en absoluto. ¿Es un pirata? A juzgar por su ropa, la poca que cargaba, no parecía un marine. Cuando el hombre giró un poco su cabeza y la miró, ella abrió en grande sus ojos. Ese rostro, esas pecas. Era Ace. Antes de que pudieran gritar su nombre, le dijo que continuara y la alcanzaría después. Tenía tantas ganas de abalanzarse sobre él, pero justo llegaron sus nakamas y como tenían prisa, Luffy los siguió. Mientras corría, vio cómo aparecía fuego y humo a la vez, había empezado una pelea. Cuando Smoker se vio interrumpido por la presencia de Puño de Fuego, sus preguntas aumentaron. ¿Qué hacía Puño de Fuego evitando que persiguiera a Sombrero de Paja? Oye, ¿qué relación tienes con Sombrero de Paja? Tashigi y el resto de marines que lo acompañaban lo miraron con curiosidad, porque el capitán Smoker sonaba como si estuviera resentido. Ace sonrió y levantó un poco su sombrero de su rostro, miró fijo al marine. Comillas, ¿por qué, dices? No necesitas saberlo. Ace no planeaba ahorrarle el trabajo al marine de saber qué tipo de relación tenía con Luffy. Smoker se irritó porque el pirata se negaba a tirar los frijoles, expresión para indicar que revela la verdad o el chisme, como lo quieran llamar. Me parece que leí esto en una novela china, sobre su relación con Sombrero de Paja. No parecían ser enemigos, y como la estaba ayudando a escapar era claro que eran cercanos, o al menos eso parecía por el momento. Empezaron a pelear, pero justo como dijo Ace, esa pelea era una pérdida de tiempo debido a sus frutas del diablo. Ace logró alejarse de Smoker y mientras buscaba de nuevo a Luffy y a la que creía era su tripulación, encontró a la pelinegra en un callejón desolado. Al parecer había terminado ahí por accidente al caer mientras saltaba los techos. Esto es tan propio de Luffy. Ahora que no había interrupciones, Luffy pudo lanzarse sin problemas sobre Ace y abrazarlo como si su vida dependiera de ello. Habían pasado años desde que se vieron, y aunque Ace quisiera decir que ella no había cambiado nada, y seguía siendo la misma revoltosa de antes, ciertamente eso no era cierto. La apartó un poco para mirarla bien. Luffy había crecido algunos centímetros, pero seguía siendo más baja que él. Había dejado crecer su cabello hasta su cintura y lo tenía sujetado de una coleta baja. Su cuerpo se había desarrollado más y tenía curvas. Curvas de las que Ace sentía que eran un problema. Habían demasiados idiotas pervertidos que verían a su hermanita y no le quitarían la mirada de encima, justo como los que vio en el restaurante. Demasiado linda, demasiado encantadora y sexy, su complejo de hermana crecía por esto. Y por lo que pudo notar antes, en su tripulación habían hombres, neandertales, que seguramente tendrían la mirada puesta en su preciosa hermana. Será mejor conocer a esos tipos y darles una advertencia de lo que ocurriría si intentaban tocar a su precioso sol. HMP.
Los únicos que pueden tocar y ser dignos de su preciosa sonrisa y compañía eran el Isabo, aun si este último había muerto solo serían ellos y nadie más, bueno los bandidos, Makino y el viejo también, pero más ellos. 23 Los hombres dentro del bar se lo estaban pasando muy bien, no hay nada como un buen saque después de caminar un rato por el desierto. Esa parada que hicieron fue la excusa perfecta para emborracharse. Y claro, su capitán no podría estar más de acuerdo con ellos, aun si su primer oficial quisiera pasarse las manos por la cara al ver las prioridades que tenía su capitán. Deberían de estar consiguiendo provisiones y después pensar en el alcohol. Un alboroto de afuera fue lo suficientemente alto como para llamar la atención de los piratas que habían convertido el bar en una especie de fiesta. Ben hizo seña de que alguien se asomara para saber qué ocurría. El pirata, uno de los novatos en su tripulación después de salir un momento regresó para informar lo sucedido. Al parecer la marina estaba persiguiendo a unos piratas, y un capitán llamado Smoker les estaba siguiendo el rastro. Ben relajó sus hombros e iba a hacer como si no pasara nada, después de todo no era nuevo que la marina estuviera donde sea tratando de capturar piratas. Shanks también lo hubiera ignorado de no ser por un ruido en particular, o más bien el cómo gritaban cierto nombre. Comillas detente ahí, sombrero de paja Luffy con eso todos aquellos que no eran novatos dentro de la tripulación reconocía ese nombre. Soltaron sus bebidas de inmediato para salir y comprobar si en verdad era ella. La respuesta era, sí. No había duda alguna, esa mujer que corría en su dirección era Luffy, la mayor prueba era el sombrero de paja que cargaba y la cicatriz debajo de su ojo. Shanks y los demás ciertamente se sorprendieron, no esperaban encontrarse con Luffy tan pronto y mucho menos que estuvieran tan cerca de ella. Shanks miraba con asombro a Luffy quien con cada paso que daba se acerca más a él, dándole así una mejor vista de cuánto había cambiado en todo este tiempo. Había crecido unas cuantas pulgadas pero seguía siendo baja en comparación a él, Luffy de 17 años era toda mujer que había pasado por la pubertad y su cuerpo se había desarrollado bien. Se había dejado crecer el cabello y este lo tenía sujeto por una coleta baja, poseía también curvas en el área de sus caderas y pecho. Era lógico que Luffy se haya convertido en una mujer tan hermosa, desde niña era muy bonita así que al crecer sea tan hermosa no debería ser una sorpresa. Pero lo fue, o al menos Shanks había ignorado que en algún momento Ancla cambiaría tanto y haría que su corazón empezara a latir rápido y sus mejillas se tiñeran del color de su cabello. Ben y los demás no pasaron por alto la reacción de Shanks, después de salir de la sorpresa inicial de ver a Luffy miraron a su capitán. Estaba pasando justo lo que sabían que pasaría, sin duda ver a Luffy después de tanto tiempo fue muy divertido para ver esa expresión de tonto de Shanks. Luffy no había notado lo cerca que estaba de toparse con la tripulación de Shanks. Mientras estaba con Ace, de un momento a otro aparecieron cazarrecompensas y quisieron alarde de capturarlos para cobrar sus recompensas, una completa tontería. No fue difícil vencerlos, pero con la marina siguiéndoles los talones no podían quedarse a pelear, sería demasiado tedioso hacerlo. Echaron a correr, y una vez más, por alguna razón Luffy había perdido de vista a Ace. Quizás no debió distraerse con la comida que encontró en el camino. Shanks se quedó inmóvil sin poder moverse a medida que Luffy corría hacia él, no directamente pero lo hacía. Justo cuando estaba a unos metros la marina la había rodeado y colocándose algunos cerca de donde estaba Shanks cerrándole así el paso. Luffy al verse rodeada tuvo que tomar un desvío, y con suerte pronto se encontraría nuevamente con Ace y su tripulación. El pelirrojo chasqueó la lengua en disgusto cuando por culpa de la marina Luffy tuvo que tomar un desvío alejándose de su vista. Hubiera querido que al menos cruzaran miradas y quién sabe, quizás hasta podría abrazarla y platicar de que tan bien le ha ido en estos años. Los novatos de los pelirrojos en algún momento también habían salido y vieron también a la chica. Uno de ellos soltó un silbido cuando la vio justo en el momento antes de que desapareciera. Wow, esa mujer es una belleza. Tienes razón y mira. También es una pirata y tiene una recompensa de 30 millones de berries. Otro de ellos sacó un cartel de Se Busca donde se apreciaba el rostro de la chica. Siguieron balbuceando sobre Luffy que Yasop retrocedió y se alejó de Shanks de inmediato, pues no quería ser víctima de su furia. Los novatos fueron sorprendidos por el aura oscura que rodeaba a su capitán que los miraba con una expresión asesina para luego recibir unos golpes de él, con una muy clara advertencia, mantén tus ojos y manos alejados de sombrero de paja. El resto de ellos dieron un brinco en su lugar, jamás habían visto a su capitán enojado de esa manera, muchos menos que involucre su humor una mujer.
Miraron a sus superiores y al no estar sorprendidos, después de unos segundos no fue difícil atar cabos y saber que su capitán estaba interesado en la mujer. Aunque ella era muy hermosa y no parecía una debilucha, no iban a arriesgar su vida al competir con Shanks por ella. Y es que Shanks al escucharlos también recordó lo que había hecho Miau, ese espadachín la había besado y el mero pensamiento de eso lo hacía enojar. Punto. Luffy logró encontrar su barco, y aunque quería que Ace la acompañase de inmediato negó diciendo que primero despistaría un poco más a la marina y que él la seguiría después. Ace nunca mentía, así que siguiendo sus palabras estiró su brazo y aterrizó encima de Sanji, quien al verla acercarse abrió los brazos listo para recibirla. Se levantó de encima de Sanji pensando que le había hecho daño, ya que este no dejaba de sangrar por la nariz y poner los ojos en forma de corazón. Zoro le dio un golpe en la cabeza a Sanji y empezaron a discutir nuevamente. Tan solo pararon al notar cómo Luffy se agarra del borde del barco y miraba con insistencia en dirección a la ciudad como si buscara algo, fue entonces que recordaron al chico de antes. El mismo que buscaba a Luffy le había permitido escapar cuando vieron que Smoker estaba cerca de ella. Comillas Luffy, ¿quién era el chico de antes? ¿Lo conoces? ¿Es importante para ti de alguna forma? Preguntó intrigada Nami. Como el chico no le había hecho daño y atrapado antes, tenía la sensación de que no era un enemigo, pero aún así tenía dudas sobre su identidad. Los demás también pensaban lo mismo, no le había hecho daño a Luffy, pero, ¿quién era? Luffy volteó a ver a Nami y a los demás y sonrió en grande comillas, lo es. De hecho él es. Justo cuando iba a terminar de hablar unos brazos la rodearon desde atrás. Al mirar de quién se tratara sonrió una vez más en grande y devolvió el abrazo de Ace con gusto, solo que esta vez, y con Ace de pie, lo rodeó con sus piernas abrazándolo de la cintura y con sus brazos de su cuello. Ace la sujetó de la cintura para no dejarla caer y besó sus mejillas. Escucho unos gritos ahogados y miro a la audiencia que tenía. Ahora que estaba cerca miro mejor a quienes acompañaban a su hermanita, 2 chicas, un animal y 3 tipos. Cuando sonrió todos a excepción de Luffy no pudieron evitar tensarse, la mirada que les estaba dando era una llena de disgusto y los chicos creían que era especialmente dirigida hacia ellos. Lejos del barco y aún dentro de la ciudad, cierta persona encapuchada no pudo evitar enterarse del alboroto de antes. Por un momento creyó que lo habían descubierto y la marina lo perseguía, afortunadamente no fue así, pero no podía bajar la guardia. Solo que, cuando se enteró de a quienes estaban persiguiendo tuvo un fuerte dolor de cabeza en cuanto en su mente se repetían los nombres de esos piratas. Sombrero de paja, Luffy y puño de fuego, Ace. ¿Por qué siente que esos nombres significan algo? 24 Para cuando Shanks terminó de regañar a los novatos y se puso a buscar a Luffy, ésta ya había abordado su barco. Solo que, descubrió algo más. ¿Qué hacía ese chico con ella? Por su tatuaje en la espalda sabía que era un miembro de la tripulación de Barba Blanca, así que definitivamente no eran de la misma tripulación. Así que, ¿cómo se conocían? ¿Y por qué este la protegía y luego iba tras ella? A pesar de la distancia, Shanks pudo ver cuando al momento de abordar el barco de Luffy, la abrazaba y ésta correspondía y él le besaba las mejillas. Ben se dio cuenta también de esto y alzó una ceja curioso. Sin embargo, no iba a sacar conclusiones tan pronto. Le dio un golpe en la cabeza a Shanks y lo sujetó del cuello de la camisa arrastrándolo al barco junto con los demás. Shanks en el camino no dejaba de poner mala cara y empezó a hacer un montón de preguntas. Ben tuvo que golpearlo de nuevo, y Yasop prometió contarle después si encontraban alguna información sobre el pirata y los miembros de la tripulación de la Pelinegra. Eso pareció calmarlo, tanto que junto con los demás compró varios barriles de alcohol. Ben pagaba de mala gana todos esos barriles, se lamentaba internamente por eso. Al igual que los demás le gustaba el alcohol, pero sabía poner en orden sus prioridades, y la más importante era la comida y agua. Punto. Sanji y Zoro estaban de acuerdo en algo, y eso era golpear al sujeto que tenía en sus brazos a su capitán y le besaba las mejillas. Aunque no quisieran admitirlo, especialmente Zoro, sí estaban celosos. Ace miró al rubio y peliverde que no habían dejado de fruncir el ceño desde que llegó y abrazó a Luffy. Eso confirmaba su teoría de que esos tipos les interesaba su hermana menor. Antes de que pudiera quemarlos, se dio cuenta, al igual que las personas del barco, que los estaban siguiendo. Algunos barcos tenían toda la intención de atacarlos, quienes sean no le interesaban. Pero se estaban metiendo en el camino de Luffy. Poniéndola en el suelo le acarició la cabeza antes de decir que él se encargaría del problema. Dio un salto hacia su bote y utilizando el poder de su fruta acabó con todos ellos de un solo golpe.
Nada complicado cuando eres el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Además quería lucirse frente a su hermana. Luffy no dejaba de sonreír y mostrar interés desde que llegó a C. Algo que para el resto de la tripulación seguía siendo un misterio. En especial porque este la había besado y abrazado muy íntimamente. Fue un alivio para Zoro y Sanji cuando Ace se presentó como el hermano de Luffy. Un alivio que duró poco, ya que este les envió una sutil amenaza de lo que ocurriría si traicionaban o intentaban aprovecharse de Luffy. Amenaza que la chica ignoró por completo ya que estaba tan feliz de ver a Ace que no prestaba suficiente atención. Luffy no perdió tiempo y presentó a cada uno de sus nakamas. El equipo de Luffy era sin duda poco común. Un cazador de piratas, una ladrona, un mentiroso, estaba a punto de saltar sobre él y amenazarlo de muerte si no fuera por Luffy, un cocinero pervertido, un reno que cumplía el papel de médico y por último. No era una miembro como tal pero los había acompañado en su viaje de último momento, la princesa Vivi del reino de Alabasta. Como siempre Luffy no dejaba de sorprenderlo. Su hermana tenía un don para atraer a todo tipo de personas. Oye, Ace le llamó Luffy. Comillas dime lunes comillas ¿por qué ibas a golpear a Usopp? No entendía el comportamiento de su hermano pero sabía que debía de haber una razón para esto. Ace guardó un momento silencio y notó que los demás lo miraban esperando una respuesta. Yo, simplemente odio a los mentirosos por algo que pasó en mi tripulación. ¿Comillas en serio? ¿Qué pasó? Luffy no ocultó su curiosidad y Ace no se enfadó por eso. Le acarició la cabeza una vez más para luego continuar. Incluso pronunciar ese nombre era de lo más asqueroso para Ace. Era parte de mi división y cometió el peor de los crímenes en un barco, intentó asesinar a un compañero. El silencio reinó en el lugar, no sabía qué palabras adecuadas usar. Incluso para los piratas, las traiciones eran algo imperdonable, y solo aumentaban cuando tenían que ver con asesinatos entre compañeros. Luffy abrió los ojos en grande cuando escuchó eso, una traición, un asesinato. Su mente viajó a los recuerdos de su infancia en aquel entonces en el que atacaban a sus hermanos con intención de matarlos, hasta el momento más doloroso de su vida, la muerte de Sabo. Ace sabía que el asunto era serio así que no se sorprendió cuando nadie dijo nada. Pero se alarmó cuando vio el rostro de Luffy, esa mirada. Sabiendo lo que iba a pasar abrazó con fuerza a su hermana acariciando su cabeza mientras le susurraba algo al oído que los demás no escucharon. Tranquila, tranquila, estoy aquí contigo, recuérdalo no es tu culpa, no lo es, él no quisiera verte llorar. Para no alarmar a los demás, Ace lo dijo rápido y enterró la cara de Luffy contra su pecho para que los demás no la vieran en ese estado. En unos segundos Luffy poco a poco recuperó la calma y le devolvió el abrazo aún sin sacar su rostro de su pecho. Afortunadamente Ace se dio cuenta a tiempo, de lo contrario sería inevitable que Luffy se hubiera roto frente a sus compañeros y sería difícil hacerla entrar en razón. Los demás seguían pensando en lo dicho por Ace y cuando este se lanzó a abrazar a Luffy creyendo erróneamente que el chico solo buscaba consuelo en su hermana menor. Eso fue bueno, Luffy creía que jamás estaría lista para mostrar ese lado suyo a sus nakamas. Ace, aún abrazando a Luffy continuó con su historia de manera que pareciera que era él quien abrazaba a su hermana buscando consuelo. Como decía, Teach intentó asesinar a uno de los nuestros, Touch. Desde que Touch encontró una fruta del diablo, este malnacido empezó a actuar extraño. Comillas extraño, como preguntó la navegante. Muy insistente, muy pegado a Touch casi todo el tiempo. Siempre indagando sobre qué haría con la fruta. Esto siempre lo hacía a espaldas de los demás, de hecho lo sé porque Touch me lo contó en privado. A ambos se nos hizo extraño, y aunque jamás esperábamos una traición no pudo evitar decirle que tuviera cuidado, por alguna razón empecé a sentirme desconfiado acerca de él, y fue exactamente lo que sucedió. Ace hizo una pausa y dejó salir a Luffy de su pecho. Esta ya no mostraba la mirada de antes así que pudo relajarse. Los sentó a ambos en el suelo y sabiendo que Luffy ahora estaba mejor él se puso cómodo. Apoyó su cabeza contra el pecho de su hermana quien no lo apartó y lo acomodó de la mejor forma el maldito lo planeó todo. Atacó a Touch un día en el que habíamos bebido y la mayoría estaba durmiendo, incluso quien estaba de guardia estaba tan borracho que no resistió y cayó dormido. Fue donde Touch con toda la intención de matarlo. Y todo por esa maldita fruta del diablo Ace desde su posición gruñó y soltó un grito de rabia al recordar lo sucedido. Dejó de gruñir cuando Luffy lo agarró de la cabeza y hundió su cara más en su pecho y empezó a acariciarle el cabello.
Se relajó poco a poco y continuó. Afortunadamente no logró su cometido de asesinar a Tatch, sin embargo lo dejó herido de gravedad y se robó esa fruta del diablo. Terminó y se dejó acariciar de Luffy dejando de estar tenso poco a poco. Mientras el pelinegro disfrutaba de las atenciones de su hermana, ciertos tipos, un rubio y un peliverde clavaron la mirada en Ace por el lugar en donde este último estaba. Era una tortura tener que ver a Luffy siendo cariñosa con alguien que no sea ellos. Incluso hasta Nami, Usopp, Vivi y Chopper sintieron envidia de Ace. Y es que ella se había convertido en alguien muy importante en sus vidas. Por más que en ocasiones renieguen de su comportamiento meloso y cariñoso, la verdad era que esos momentos eran los que más amaban. Se sentían queridos, y ver cómo ella les sonreír les llenaba de alegría cuando ellos eran la causa de su sonrisa. Vivi, que no llevaba mucho tiempo de conocerla, se sentía igual. Luffy se ha convertido en esa persona que llegó a complementar parte de su vida y hacerle ver que no nada era imposible si se lo proponía. Ver a Ace recibir todo ese amor y atención de Luffy los puso celosos, deseaban tanto ocupar el lugar de Ace en ese momento y ser mimados. A su vez se regañaban a sí mismos por ser tan infantiles. Pero así como le pertenecían a Luffy por decisión propia y así lo veían desde que decidieron confiarles sus vidas, y habían decidido seguirla y protegerla, también deseaban a Luffy y querían que les perteneciera de la misma forma. Todos se dieron cuenta de lo protectores y celosos que podrían ser con su capitana, y su mayor competidor era su hermano mayor. Fin.